Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Palabra y Espíritu y bienvenidos a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Hemos estado viendo aplicaciones concretas del concepto del cristianismo que transforma la cultura. En nuestro programa anterior, comenzamos el estudio para desarrollar una cultura cristiana del ahorro. Y en este programa veremos los 3 postulados que nos quedan pendientes. Así que, ¿qué te parece? Te invito, acompáñanos porque vamos a comenzar. Si sintonizaste nuestro programa anterior, seguramente recordarás que vimos los primeros 3 motivos o principios bíblicos del ahorro. El primero de ellos es que Dios cuida de su creación. A través de su gracia común, Dios sustenta todas las cosas que nos rodean y lo hace con sabiduría, sin derroches ni desperdicios, por lo cual nosotros, siendo recreados a la imagen de Cristo, debemos administrar nuestra creación también con sabiduría, sin derroches ni desperdicios. El segundo principio seguramente te sorprendió porque tenía que ver con el día de reposo. Y decíamos que si había que descansar el 7º día, entonces era necesario guardar alimento, recursos, en los días laborables para poder tomar el 7º día de descanso. El tercer principio fue que vivimos en un mundo caído. Como consecuencia del pecado, la creación fue sujeta a maldición. Y por lo tanto es de esperarse que algunas cosechas fallen, que haya calamidades, terremotos, hambrunas, sequías, pestes. Y por lo tanto, debemos de guardar en los años de bonanza para enfrentar los años de escasez, los cuales seguramente en algún momento de nuestra vida llegarán. En este programa vamos a ver los restantes 3 principios o postulados del ahorro cristiano. El cuarto principio o postulado podríamos pensar que es muy parecido al tercer principio. Este tiene que ver con previsión para el futuro. En realidad, este principio tiene más que ver con la forma como el cristianismo ve el futuro, porque en este punto en particular, el cristianismo es completamente diferente a otras ideologías, porque mientras que en algunas ideologías se entiende la historia como algo cíclico, el cristianismo lo ve de una manera diferente. Pero permíteme primero que comparta contigo algunas maneras muy particulares de ver el futuro. Por ejemplo, en las sociedades materialistas o sociedades de consumo, no se piensa en el mañana. Se vive para hoy. Hay que disfrutar de este momento. Y seguramente estarás familiarizado con expresiones como viaje ahora y pague dentro de un año. El concepto es, hay que disfrutar ahora, viaja ahora, disfruta. Claro, no sabemos si dentro de un año tendremos para pagar. Entonces, en el consumo y en el materialismo no se piensa en el futuro. Pero también tenemos que hablar de algo que está muy en boga en Occidente y son las filosofías orientales. En las filosofías orientales, lo importante es abstraerse de esta realidad, porque
Las filosofías creen que esta realidad que nos rodea en realidad es una ilusión, algo que no es lo verdadero, lo real, sino que todo creyente, todo practicante de estas filosofías orientales debe de aspirar al nirvana, a esa unión del alma con la divinidad. Ese momento en el cual se dice, cesa el dolor, cesan las pasiones, incluso se dice que cesa hasta la conciencia individual y se puede poner fin a ese aparentemente interminable ciclo de reencarnaciones. De tal manera que para las filosofías orientales, la riqueza no es importante. Después de todo, la riqueza forma parte de esta realidad de la cual hay que abstraerse. Y también no se piensa en el futuro, porque el futuro pertenece a esta faceta temporal y la meta de todo practicante de estas filosofías orientales es precisamente salir de esta temporalidad y unirse a una esfera completamente atemporal. Aquí es donde tenemos que ver el gran contraste con el cristianismo bíblico, porque en la cosmovisión bíblica sí podemos hablar de un futuro. De hecho, el cristianismo habla de una linealidad histórica, es decir, la historia tiene un principio y tiene un fin, y creemos que Dios está llevando la historia de acuerdo a sus santos propósitos y de acuerdo al fin que Él le ha marcado. De tal manera que si hablamos del pasado, tenemos que aprender de Él, tenemos que apreciar las cosas hermosas que tuvo el pasado e incluso, ¿por qué no?, aprender de las cosas malas que hubo en el pasado, y que muchas de las cuales tuvieron que ver con nuestras propias decisiones. En cuanto al presente, hay que vivir y disfrutar el presente, pero teniendo en mente que somos colaboradores de Dios en el extendimiento del reino de los cielos. Y muy importante, entender que hay un futuro para nosotros, un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, un futuro para toda la sociedad. Por ello es que es importante que como cristianos aprendamos que es necesario postergar nuestra propia gratificación personal. Necesitamos hacer esto pensando en los demás, pensando en que podemos traer beneficio a otras personas. Recuerda, estamos hablando de un ahorro que podemos usar para financiar los estudios de nuestros hijos. ¿O qué te parece invertir en un negocio, en una empresa? Necesitamos recursos para una casa. Piensa en el patrimonio familiar para ti, tu esposa, tus hijos. ¿Por qué no pensar en que con nuestro ahorro podemos crear instituciones, academias que promuevan el arte, que rescaten la belleza del arte y que muy tristemente en el arte moderno casi ha desaparecido? También nuestros ahorros pueden servir para construir bibliotecas, escuelas. ¿Qué te parece? Hospitales. Y no olvidemos orfanatos, porque tristemente en nuestro país la violencia ha dejado muchísimos niños y niñas huérfanos. Y estos niños necesitan
recibir amor. Deben entender que hay un Dios que les ama y también que hay personas como tú y como yo dispuestos a amarlos para que se sientan amados y puedan de una forma salir adelante en la vida. Por eso es que la cosmovisión bíblica nos permite entender que ese futuro lo podemos nosotros desarrollar y podemos empezar a ahorrar pensando en que con nuestro ahorro contribuimos al futuro. Y aquí tenemos que repetir, el cristianismo rompe por completo con las ideologías de otras personas u otros grupos. Este principio lo vemos claramente reflejado en las hormigas. Sí, en las hormigas, ahí en el libro de los Proverbios. Permíteme que lea para ti Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8. La Escritura dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Las hormigas son sabias. En este sentido particular, son bastante precavidas y anticipan la llegada del invierno. Entonces, dado que la hormiga almacena provisiones en el verano con miras a tener alimento para el invierno, cuánto más nosotros, los creyentes en Cristo, debemos de ser prudentes y además previsores. Esto es verdaderamente maravilloso. Dios en la naturaleza nos da un claro ejemplo de previsión. Ahora vamos a continuar hablando de el quinto principio o quinto motivo para ahorrar. ¿En qué consiste este motivo? El quinto motivo o principio de ahorrar nos dice que en la cosmovisión bíblica, la moderación y la vida sencilla son virtudes cristianas. Y para que me entiendas un poquito mejor este punto, es necesario que hablemos de dos verdades bíblicas al respecto. La primera de estas verdades es que la Biblia afirma que el ser humano tiene derecho a recibir el fruto de su labor. Seguramente recuerdas las palabras de Jesús que dice que el obrero es digno de su salario. O, en otras palabras, que la persona que trabaja debe recibir el salario correspondiente. Estas palabras, por cierto, las encontramos en el Evangelio de Lucas. Pues bien, ¿sabías que este principio de que el obrero es digno de su salario fue establecido por Dios desde el mismísimo huerto de Edén? Así es. ¿Qué te parece si vemos lo que nos dice el libro de Génesis allá en el capítulo 2? En particular vamos a ver los versículos 15 al 17 y me voy a permitir leer para ti. La Escritura dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Lo interesante de este texto bíblico es que tú y yo observemos que hay una relación. Dios pone al ser humano en Edén y le pide labrar el huerto. Le pide
guardar o cuidar el huerto. Y como resultado de ese trabajo, el hombre podrá disponer del fruto como su sustento. Hay esta relación que Dios establece en la que el ser humano se va a beneficiar de la tierra, pero como resultado de su trabajo. Así entonces vemos que en el huerto de Edén, Adán cultiva y guarda el huerto, y el huerto mismo le va a dar su sustento. Otro texto interesante en la Biblia lo encontramos también en Génesis capítulo 1, versículos 29-30. Nuevamente permíteme que lo lea para ti. Dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Aquí nos damos cuenta que en la sabiduría divina, Dios ordenó al ser humano que trabajara el huerto y que a través de su trabajo iba a recibir su sustento. Pero además, Dios creó que las plantas tuvieran semillas, para que estas semillas a su vez dieran fruto, y que si estas semillas se plantan, van a producir y van a dar aún más fruto. De tal manera que a través de este hecho maravilloso de la creación de Dios, de plantas con semilla, Dios establece las bases para la agricultura. Y es que Dios en su sabiduría crea un mundo que produzca abundantemente. Y esta producción es porque el mandato divino de la reproducción humana era lo que anticiparía una sociedad humana creciente, y Dios da las condiciones para su sustento. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías también que el Nuevo Testamento ratifica que el trabajador es digno de su salario? Efectivamente. En la carta de Santiago capítulo 5 versículo 4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. De tal manera que la persona, el trabajador, tiene derecho a recibir su salario, y retener el salario de un trabajador es fraude y robo. La segunda verdad que podemos ver de este quinto principio es que la Biblia nos llama a ser cristianos creadores de riqueza, ahorradores, distribuidores, y no únicamente cristianos consumidores. De hecho, si tú buscas en la Biblia, el cristianismo de consumo no existe. Es algo inventado por la sociedad de consumo, que quieren que tú y yo como cristianos gastemos hasta nuestro último peso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Dios nos llama a ser cristianos que demos gloria y honra a través de una sabia administración de nuestro dinero. Tenemos que ahorrar, tenemos que ser creativos. No basta simplemente gastar por gastar. Y es que este principio bíblico de la moderación va a establecer un equilibrio entre dos cosas: la idolatría al dinero, que por cierto promueve el consumismo y el materialismo, y por otra parte la idolatría a la pobreza, que promueven las filosofías orientales y una que otra orden religiosa.
La moderación entonces establece este equilibrio, porque interesantemente la Biblia nos habla de él. Mira lo que dice el libro de Proverbios allá en el capítulo 30, versículos 7 al 9. La Biblia dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, en la Escritura encontramos la moderación como virtud cristiana. Recuerda, Dios nos llama a la moderación y a una vida sencilla. Por otra parte, tenemos que decir que la pobreza no es un indicador de la desaprobación de Dios. Tampoco es un indicador de una falta de fe, mucho menos un indicador de que el cristiano vive en pecado. Pero también la pobreza no podemos verla como sinónimo de piedad o sinónimo de santidad. Por otra parte, tenemos que decir que la riqueza tampoco significa el favor de Dios, que estamos en una correcta relación con Dios, o como dicen algunos, que somos de los consentidos de Dios. Nada más lejos de la verdad. Recuerda, la Biblia nos llama a este punto intermedio, a ver el mundo material, disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero sin caer en una conducta de idolatría hacia el dinero, hacia el materialismo. Porque recuerda las palabras de Jesús. Jesús allá en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 15 nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y honestamente, ¿sabías que Jesús no nos llamó ni para ser ricos o para ser pobres? Dios te llamó, Dios nos llamó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que recuerda, nuestra condición económica no debe ser motivo de idolatría, ya sea que Dios te haya bendecido económicamente o Dios te haya dado una vida justa con el gasto mínimo. Nuestro sexto principio o sexto motivo para ahorrar tiene que ver con el contentamiento. Es decir, estar feliz, estar contento cualquiera que sea nuestra situación. Y esto es algo que el apóstol Pablo dejó muy en claro ahí en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 13. Por cierto, permíteme leer para ti esta porción de la Escritura. La Biblia dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía un gran secreto. ¿Cuál es este secreto? El apóstol Pablo era feliz cualquiera que fuera su situación. Tenía contentamiento, es decir, él se sentía perfectamente a gusto en un palacio
o en la casa más humilde. El apóstol Pablo entonces tenía contentamiento. Y tenemos que nosotros decir algo al respecto, porque para muchos de nosotros puede resultar muy fácil contentarnos en la riqueza. Decir que tengo todo, no necesito nada, y que por lo tanto, pues tal vez no necesito mucho del favor de Dios. O por otra parte, podemos caer en la resignación. Resignarnos en la pobreza y decir, pues la vida no me ha tratado bien, el sistema está en mi contra, tal parece que Dios me ha olvidado. No, es fácil contentarse en la riqueza, es fácil resignarse en la pobreza, pero lo importante es que aprendamos a ser felices, a tener contentamiento en cualquier circunstancia en que vivamos. Nuevamente, el apóstol Pablo escribe, pero ahora se dirige a su discípulo Timoteo, el joven Timoteo, quien por cierto está pastoreando la iglesia en la ciudad de Éfeso. Mira las palabras que el apóstol tiene para este joven pastor. Palabras que se encuentran en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Dice la Escritura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Te das cuenta que dentro de la perspectiva del apóstol Pablo, el dinero no es malo? Lo malo es el amor al dinero. Y entonces, cabe que nos planteemos una pregunta. La pregunta es, ¿poseemos dinero o el dinero nos posee? Y es que recuerda que en las palabras de Jesús no podemos servir a dos señores. Jesús claramente dijo, no podéis servir al Señor y a las riquezas. Entonces, ¿en dónde está tu corazón? Así que, dentro de la perspectiva bíblica, recuerda, lo importante no son los ingresos que tengas. Lo importante es cómo estás utilizando esos ingresos. Y esto hace que se requiera una actitud de contentamiento para poder tener una vida grata delante de Dios. Entonces recuerda, no es dinero, es cómo lo estamos utilizando. Finalmente, permíteme retomar lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 13, versículo 5, quien nos recuerda que debemos desechar el amor al dinero y que estemos contentos con lo que tengamos, porque hay una hermosa y formidable promesa de nuestro Dios. La promesa es, no te desampararé ni te dejaré. Así que hay que vivir una vida de contentamiento, una vida sencilla, porque el Señor nunca abandona a su pueblo y tenemos que aprender a confiar en que el Señor está con su pueblo y que a través de Él, tú y yo podremos llevar una vida cristiana de ahorro para su honra y para su gloria. Hemos llegado
al fin de este programa y te queremos agradecer que nos hayas acompañado y te invitamos que sigas pendiente de esta serie Desarrolla una cultura cristiana, pero también de todos los contenidos que tenemos para ti en este tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.